En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la exposición de los distintos vicios capitales, y nos quedan ahora los tres últimos vicios capitales, y esto pues se presta para pues que contextualicemos de la avaricia, lógicamente, el que toca ahora en el listado. Si seguimos el orden de clasificación de San Gregorio Magno, que es el que estamos siguiendo, el vicio del que toca hablar hoy es el vicio de la avaricia. Y con el vicio de la avaricia se inaugura una serie de tres vicios: la avaricia, la gula y la lujuria, que nos reconducen a algo que hemos dicho el primer día y que no sé si se recordará, que es que los vicios capitales los podemos dividir en dos grandes grupos. Hay una serie de vicios, que son cuatro vicios, que se refieren a algún tipo de bien que atrae al apetito. Hay otros tres que tienen por objeto el mal, sobre todo el mal. Es decir, la atracción del bien, la huida del mal. La huida del mal, vicios como la envidia, que se refiere al bien ajeno, pero como un mal para uno. La asedia, que se refiere al bien divino, pero como un mal. Y la ira, que vimos la vez pasada, como un doble objeto, pero dentro de ese objeto estaba el mal, que es el mal del menosprecio, contra el que reacciona la ira. Los otros cuatro vicios capitales, en cambio, vanagloria, en primer lugar, el primero de ellos en el listado de Gregorio, la avaricia, la gula y la lujuria, son aquellos, en cambio, que presentan aquello que persiguen como un bien. En el caso de la vanagloria, el bien que se persigue es el de el honor, es decir, es un apetito desordenado de honores, como ya se ha visto, quien haya visto los vídeos por lo menos lo habrá visto, los honores. La gula y la lujuria tienen que ver con los bienes placenteros, como dice Santo Tomás y como explicaremos, del sentido, los placeres del sentido del tacto, que tienen que ver con la comida y que tienen que ver con lo venéreo. Y la avaricia, que nos toca tratar hoy, tiene que ver con el apetito desordenado de riquezas. Santo Tomás reconduce estos cuatro vicios capitales que se refieren al bien, como expliqué el primer día, a la triple concupiscencia de la que habla en la primera carta del apóstol San Juan. Concupiscencia de la carne, gula y lujuria; concupiscencia de los ojos, la avaricia, que nos toca ver hoy; y soberbia de la vida, que es la soberbia o la vanagloria, que con frecuencia se intercambian. Santo Tomás dice también, y esto ya nos va haciendo entrar en el tema de la avaricia, que por estas tres concupiscencias que abarcan estos cuatro vicios, lo que se apetece es desordenadamente la felicidad. Y la felicidad, dice Santo Tomás, la felicidad tiene tres condiciones. La perfección, que se busca desordenadamente por la soberbia y la vanagloria; el placer, que la felicidad incluye el placer o gozo, que se persigue por la gula y por la lujuria; y la suficiencia, es decir, no se necesita nada. Y esto se busca desordenadamente por la avaricia, que lo que busca es justamente tener bienes de tal manera que no se necesite nada más. La avaricia en Santo Tomás es vista desde dos perspectivas. Ahora leo un texto para ilustrarlo, pero Santo Tomás toma la avaricia, a la cual llama también codicia,
y que Aristóteles llama iliberalidad, falta de liberalidad, como veremos, en dos primeros sentidos, ya veremos otros sentidos, pero dos grandes sentidos. Está la avaricia en sentido estricto, que es el apetito desordenado de riquezas. Esto es lo que vamos a desarrollar sobre todo hoy. Pero también hay un sentido como amplio de la avaricia, que es el apetito desordenado de bienes terrenos en general, de todos los bienes terrenos. En ese sentido, explica el mismo Santo Tomás, la avaricia está incluida en todos, o la codicia está incluida en todos los vicios, o en todos los pecados, porque en todo pecado lo que hay es una aversión a Dios y una conversión a las criaturas. Aversión a Dios y conversión a las criaturas. La aversión a Dios tiene que ver con la soberbia en un sentido genérico. En todo vicio o pecado hay algo que se parece a la soberbia, que es la aversión a Dios, y en todo vicio hay una conversión a los bienes terrenos, que son reductibles pues, a estos tres aspectos de la felicidad. O también, como dice Santo Tomás en otras veces, los bienes se pueden reducir a tres: bienes externos, que se persiguen por la avaricia; bienes del cuerpo, que se persiguen por la gula y la lujuria; y bienes del alma, que se persiguen por la soberbia y la vanagloria. Entonces, todo apetito desordenado de bienes terrenos puede llamarse codicia o avaricia en un sentido amplio o en un sentido genérico. No es un sentido estricto, pero es un sentido comprensible por todos. El apetito desordenado de bienes terrenos. Por este motivo también, explica Santo Tomás, se dice, dice San Pablo en 1 Timoteo 6, si no me equivoco, 6:10, dice San Pablo que la codicia es la raíz de todos los pecados. Es la raíz de todos los pecados. Y Santo Tomás lo explica así. Si lo entendemos codicia por este aspecto general presente en todos los pecados, de búsqueda de los bienes terrenos, pues lógicamente en todos los pecados está incluido algo de codicia. Pero en sentido estricto, tomando la avaricia en sentido estricto, que es el apetito desordenado de riquezas, se dice que la codicia o avaricia es la raíz de todos los pecados, como la raíz del árbol que alimenta al árbol. Es decir, por las riquezas uno se puede pagar todos los placeres, o todos los lujos, o todos los bienes que uno busque desordenadamente. Y entonces, de esa manera, como la raíz alimenta al árbol, la avaricia alimenta a todo el resto de los vicios. En ese sentido, tiene pues una capitalidad especial. Es un vicio capital más, ¿sí? Pero tiene algo de especial entre todos porque permite alimentarlos a todos ellos. Y por eso Santo Tomás trata de este vicio también separadamente al hablar en la prima secunda, en la primera parte y la segunda parte de la suma, cuando habla de las causas del pecado. Ahí Santo Tomás hace un análisis poco estudiado de lo que son las causas del pecado. Hay causas externas, hay causas internas. Santo Tomás tiene en cuenta las causas sociales, por ejemplo, también las causas preternaturales, demoníacas, por ejemplo, otros hombres, y las causas internas, que básicamente son la ignorancia, la pasión y la malicia. Estas son todas las causas. Y cuando analiza esto, Santo Tomás estudia, entre otras cosas, cómo un pecado causa otro pecado. Un pecado lleva a otro por su propio peso, dice Santo Tomás. Entonces, un pecado lleva a otro por su propio peso. Y en ese contexto estudia no solo los vicios capitales, sino también la triple concupiscencia, y también, por separado, digamos, la soberbia y la avaricia o codicia como, de alguna manera, principio de todos los pecados. La soberbia de una manera y la codicia de esta otra manera como raíz de todos los pecados. Bueno, ahora nos toca a nosotros analizar, en lo que nos vamos a concentrar, la avaricia en sentido estricto de la palabra, que es el apetito desordenado de riquezas. En este sentido, Santo Tomás, a su vez, este vicio, ya hablando del vicio no general, lo presente en todo, sino el vicio específico, Santo Tomás distingue dos significados de avaricia. Y él, de hecho, los trata
dos lugares y Aristóteles también. Por un lado, la avaricia como opuesta a la virtud de la justicia, porque por la avaricia se sustrae al prójimo lo que es suyo, su derecho, su dinero. Entonces se llama a veces avaro al que le quita al otro lo que le toca. Pero, dice Santo Tomás, hay otro significado de avaricia que Aristóteles llama iliberalidad, falta de liberalidad, que no se opone directamente a la virtud de la justicia, sino que se opone a otra virtud, que es la virtud de la liberalidad, a la cual, como veremos, se opone también la prodigalidad. La liberalidad es una virtud que está en el medio entre dos vicios extremos, que son la avaricia y la prodigalidad, por la cual uno gasta más de lo que es razonable. Entonces, la avaricia, en este sentido preciso, tiene que ver con el apetito interior de riquezas. No es tanto cuánto le sustrae a uno al otro lo que le toca, cuánto, aún siendo justos en lo exterior incluso, cuánto el apetito está desordenado interiormente. Es decir, la avaricia no tiene que ver solamente con lo exterior, sino también con la actitud interior, y en esto insisten mucho los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Casiano mismo, este autor que he citado tantas veces, claro, Casiano dirige su discurso en las colaciones y en las instituciones cenobíticas, dirige su discurso sobre todo a monjes, y habla de la virtud de los vicios en los monjes. Y todo el capítulo dedicado en las instituciones, especialmente todo el capítulo dedicado a la avaricia, está dedicado a la avaricia de los monjes, que no tienen nada. Se supone, ¿no? Y sin embargo tienen un apetito interior desordenado de riquezas. Entonces uno evidentemente podría eventualmente no tener nada y sin embargo ser avaro. Esto es un poco lo paradójico, digamos, ¿no? Evidentemente la avaricia tiene que ver con el manejo del dinero, fundamentalmente, pero bueno, él dice, los monjes van buscando excusas para manejar dinero. Esto es un poco la idea, ¿no? Y de hecho, hace unos días escuchaba, no me acuerdo si lo escuché o lo leí, creo que lo leí, un libro del padre Amorth, este famoso exorcista, que contaba una anécdota de Juan 23, que no sé si la conocéis, pero que fue a visitar a unos religiosos en su casa, no sé, creo que eran religiosos, que eran monjes, digamos, de hecho, y entonces se quedó asombrado de la escalinata de la entrada de mármol, impresionante, ¿no? Y entonces preguntó, pero ¿vosotros no hacéis votos de pobreza? Y le respondieron, sí, hacemos votos de pobreza individualmente, pero claro, entonces recaudamos mucho dinero y aprovechamos para hacer estas mejoras y demás. Entonces después lo lleva a un salón que tenían, también todo de mármol impresionante, ¿no? Y esto, bueno, claro, como el dinero que recibimos lo usamos para mejorar aquello. Y entonces Juan 23 le pregunta, y en base al voto de castidad, ¿cuántos hijos tenéis? como diciendo, ¿no? ¿Qué voto de pobreza es este, no? Y esto lamentablemente se ve mucho y causa mucho escándalo, ¿no? No solo que los cristianos, causa escándalo en general, cuando los cristianos no vivimos como tales, porque, como diré más adelante, los consejos evangélicos, si bien hay quien vive haciendo votos, digamos, según el espíritu, nos involucran a todos. Todos debemos vivir según el espíritu de los consejos evangélicos, ¿no? Y el espíritu de pobreza es algo que deberíamos tener todos, y no por la excusa de que somos laicos, pues entonces nosotros hacemos ostentación de riqueza. Ese desprendimiento interior debería ser propio de todos, y por supuesto escandaliza todavía más cuando es gente que por su estado asumido libremente deberían vivir en la pobreza, pues no lo hacen, no lo hacen. Entonces, la avaricia en este sentido es un apetito desordenado interior, interno. Y esto, claro, Casiano dice, tú elegiste entrar libremente al monasterio. ¿Por qué conservas ese deseo de riquezas? Mejor no entrar que entrar a disgusto teniendo que pelear todo el tiempo con ese deseo de tener posesiones. Entonces cita esto, varios pasajes del Evangelio,
el que se pone con el arado no tiene que mirar para atrás, y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, lo primero es la renuncia interior al exceso de las riquezas, o en el caso del monje, a todas, porque ahí es más radical, es todas. En la avaricia hay como dos aspectos, en la avaricia hay como dos aspectos que tienen que ver con el manejo de las riquezas. Uno de los aspectos es la búsqueda de las riquezas. Hay un apetito desordenado en cuanto a que se buscan más riquezas de las que la recta razón, y la recta razón no tiene que ver solamente con lo que es necesario para el ser humano en abstracto, sino para este ser humano en su concreto estado de vida, para él, lo que es razonable para él. No es lo mismo lo que es razonable para el obispo que para el sacerdote, para el laico, para el religioso, para el monje, para el ermitaño, etc. Es distinto. Para el hijo de padres ricos, que hereda una fortuna, que para el que no la tiene, etc. La situación de cada uno es distinta. Entonces está la búsqueda de riquezas. Y por otro lado está la retención. Una cosa es la búsqueda y otra cosa es no dar nunca, no la retiene lo que tiene. Entonces la avaricia tiene estos dos aspectos, la retención y la búsqueda. Y atención, con que ordinariamente van juntas, hay personas que por temperamento, educación, etcétera, pues tienen como más una cosa que otra. Hay gente que no es de buscar muchas riquezas, pero no suelta una moneda, no digo una moneda, el suéter que tiene hace 20 años, ¿no? Decía, no se lo pueden sacar. Entonces, hay aquí también pues, disposiciones, y ya volveré sobre esto más adelante, disposiciones temperamentales de carácter, etcétera, que hacen que algunas personas pues, sean más dadas a la búsqueda y otros más a la retención. Sobre esto vuelvo en breve. Santo Tomás cita unas especies de la avaricia que justamente toma de Aristóteles, o cita a Aristóteles en realidad, y de hecho lo hace en el contexto de decir estas no son las hijas, ya veremos las hijas de la avaricia. Hay una objeción que dice, Aristóteles pone otras, y él dice no son hijas, son especies de la avaricia. Y que se dividen justamente por esta diferencia entre la dificultad para dar, esta tendencia a retener, o el exceso en la búsqueda, digamos, del dinero. Y las voy a leer porque eso es curioso, quiero decir, no es curioso, es interesante, daría para un desarrollo que aquí no puedo hacer, pero fijaos qué categorías pone entre los avaros, qué tipos de avaros hay. Entonces, dice así, cito a Santo Tomás, para el que le interese, esto es la secunda, cuestión 118, artículo 8, respuesta a la cuarta objeción. Dice así: los pecados enumerados por Aristóteles en la Ética son especies más que hijas de la liberalidad o de la avaricia, en realidad. Contra la liberalidad, debería ser. En efecto, puede uno ser iliberal o avaro por defecto en el dar, la primera categoría, los que tienen dificultad para dar. Y si da poco, es parco. Parco es el que da poquito. Da, pero no se pasa, digamos, ¿no? No sea cosa. Y si no da nada, obstinado. Y si le cuesta muchísimo dar, tacaño, que en griego se dice quimibilis, cominero, vendedor de comino, porque tiene en gran estima cosas insignificantes. El comino es una cosa, no me importa un comino, ¿no? Quiere decir que no me importa, es algo con poca importancia, ¿no? Esto es, ¿no? Es una mezquindad de pues, estar hasta el último detallito del dinero. Se me cayeron los 2 céntimos, a ver, buscarlos, ¿no? Cominero es este, ¿no? Quimibilis, esta es la palabra griega. Bueno, esta es la dificultad en el dar. Estos son los que tienen dificultad para dar. Continúa Santo Tomás. A veces uno es iliberal o avaro por el exceso en el modo de conseguir el dinero. Y esto por doble capítulo. Uno, porque lo gana por medios malos, entregándose a trabajos viles, mediante obras serviles, o porque hace negocio de actos pecaminosos, como el de la prostitución, y otros parecidos, o porque saca interés de lo que debe prestar gratis, como los usureros, o el que saca poco provecho de grandes trabajos,
Otro porque lo gana con medios injustos, o usando la violencia con los vivos, como los ladrones, o despojando a los muertos, o enriqueciéndose a cuenta de los amigos, como los jugadores. El que se enriquece a costa de los amigos es así. No voy a decir quién es, por si alguno está viendo el video, pero me acuerdo que cuando vivíamos en Roma costaba mucho conseguir carne buena argentina. Buena me refiero a Argentina. Entonces, pero claro, Marina, mi mujer, conseguía una persona que vendía carne por la embajada argentina ante la Santa Sede, porque trabajaba ella allí. Y entonces, bueno, conseguíamos una carne de estas que viene empaquetada, digamos, ¿no? Y bueno, entonces le dimos el dato a un amigo, X, digamos, no pongamos su nombre, ¿no? Un amigo italiano. Ya está, hasta ahí dejamos. Y a los pocos meses viene este amigo a ofrecernos vendernos carne argentina, que era la que nosotros le habíamos conseguido más barata, digamos, ¿no? Bueno, esto es como los jugadores, se enriquecen a cuenta de los amigos, digamos, ¿no? En fin. Bueno, entonces estas son las especies de avaricia de las que habla Aristóteles, pero como se ve, se dividen por dos motivos. Algunos tienen dificultad para dar, otros tienen un desorden por exceso, dice Santo Tomás, en la búsqueda de estos, de riquezas. Muy bien, la avaricia es vicio capital. ¿Qué es vicio capital? Significa, como hemos dicho ya muchas veces, que es causa de otros vicios, especialmente a la manera de la causa final. Es decir, que por el fin que persiguen, otros vicios se le adjuntan para ayudarlo a conseguir esa finalidad. Entonces, de allí nace la clasificación de una serie de hijas, como la llama San Gregorio, de los vicios capitales, que constituyen eso que yo siempre digo, una especie de síndrome moral. El vicio capital no va solo, sino que es importante por el ejército que tiene consigo, el ejército de vicios que trae consigo. Y por eso el vicio capital siempre es importante para entender la psicología del vicio humano. Es decir, no sirve solamente entender qué es la avaricia, sino que entender que la avaricia engendra, como veremos por ejemplo, la dureza del corazón. Entonces, si nos encontramos una persona que tiene dureza del corazón, probablemente sea avara. O la inquietud, como vamos a ver ahora, la inquietud que genera la avaricia. Entonces, la avaricia trae una serie de males, vicios y pecados, y si no se cura la avaricia, no se curan los vicios y los pecados que arrastra consigo. Esta es la idea fundamental. Por otro lado, la avaricia tiene un gran problema, y es que aspira a un bien que es artificial, no es natural, como es el dinero. Y ya veremos que esto también tiene sus consecuencias. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la avaricia como vicio capital, y hablar de la avaricia como vicio capital implica hablar de las hijas de la avaricia. Y esto suele ser lo más interesante en cada vicio capital. Es ver, digamos, todo el caudal de desórdenes que ese vicio capital produce. En algunos casos, ya lo veremos, es más interesante, da para más, porque hay pues, unos vicios muy interesantes, como el caso de la asedia, por ejemplo, que hemos visto hace unos días, y en cambio en otros menos. Este es un caso en que hay alguna cosa interesante en estas hijas de los vicios capitales. Entonces voy a leer el texto, es un texto que está tomado también, como el anterior, de la cuestión 118, que es donde Santo Tomás trata de la avaricia, de la secunda, cuestión 118, artículo 8. Lo leo y así vamos comentando cada una de las hijas. Entonces dice así: se llaman hijas de la avaricia aquellos vicios que derivan de ella, y en especial en cuanto intentan el mismo fin. El fin es las riquezas. Conseguirlas y acumularlas, esto es la idea. El mismo fin. Pero como la avaricia es el amor excesivo de poseer riquezas, peca por dos capítulos. Y aquí vamos de nuevo, la retención y la búsqueda. Las hijas se dividen según que tengan que ver con el no dar o con el buscar desordenadamente, el dinero, las riquezas. Entonces dice, peca por dos capítulos. Primero, reteniendo las riquezas. Y así, de la avaricia,
surge la dureza del corazón, que no se ablanda con la misericordia ni ayuda con sus riquezas a los pobres. Entonces, primero es esto. Jesucristo criticaba mucho a sus contemporáneos y especialmente a los fariseos por la dureza del corazón. Aquí se trata de una dureza que tiene que ver con el dinero, es decir, la posesión de riquezas muchas veces endurece el corazón y hace que no estemos atentos a las necesidades de los demás, y especialmente esto es así si lo que hay es una actitud interior de avaricia. Entonces, la dureza del corazón. La persona avara le cuesta dar, incluso cuando el otro tiene necesidades. Entonces, endurece, en Santo Tomás dice, dureza acerca de la misericordia. Dureza acerca de la misericordia. Es decir, se endurece para no ser misericordioso, o de tal manera que no es misericordioso con el prójimo cuando lo necesita, ni siquiera que sea pobre. Muy bien, este es el lado que tiene que ver con el dispendio de dinero. No da y se endurece su corazón. Y aquí están todos los ejemplos de literatura universal al respecto, ¿no? Scrooge, creo que es mal, de Cuento de Navidad, ¿no? O sea, ahí está claro, ¿no? Hasta que se ablanda al final, pero es duro, ¿no? Pero el ejemplo principal, y veremos que Santo Tomás mismo lo pone aquí, o sea, si tuviéramos que decir estos síndromes morales y ponerles un nombre, el síndrome de tal, para vender un libro, pongamos, ¿no? Entonces pongo síndrome, si pongo el síndrome de... Este es el síndrome de Judas. Judas era avaro. Y era el que llevaba la bolsa entre los discípulos, y ese que aparece como ejemplo en Casiano, en Santo Tomás, constantemente, como el avaro por excelencia, porque es el que le pasa todo esto. Y os acordaréis el pasaje aquel del Evangelio, en que esta mujer le echa el perfume a Jesús, y viene y dice, este perfume es un Chanel número 5, vamos a echarlo a aquí, cuando con este dinero podríamos haber dado dinero a los pobres. Pero entonces, ahí aclara, dice esto porque él llevaba la bolsa y quería quedarse con el dinero, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos esta dureza del corazón que tiene que ver con el avaro que se quiere quedar con el dinero, ¿no? La dureza del corazón. Bueno, y después tenemos ahora una serie de vicios que tienen que ver con la búsqueda desordenada de riquezas. Entonces, continúo leyendo Santo Tomás, que dice así. Segundo, la avaricia peca por exceso en la adquisición de las riquezas. Y en este aspecto puede considerarse la avaricia de dos modos. Uno, según el afecto interior. Ahora empieza a distinguir, ¿no? Primero tenemos el afecto interior, por el cual uno está pegado a la búsqueda de riquezas. Y así, la avaricia causa la inquietud, en cuanto engendra la excesiva solicitud y preocupaciones vanas, pues el avaro no se harta del dinero, como leemos en Eclesiastés 5:9. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que dice aquí Santo Tomás. Es decir, el avaro se vuelve inquieto. ¿En qué consiste esa inquietud? Consiste en la búsqueda de dinero. Claro, el dinero por su propia naturaleza se gasta y desaparece, ¿no? Lo vamos perdiendo. Y por lo tanto tenemos que estar constantemente pues, buscándolo. Y además el avaro, aunque tenga, ya no le basta. Entonces genera una inquietud, una inquietud. Y esta inquietud hace que la persona no repose, no descanse, porque justamente por el carácter caduco de este tipo de bienes, la persona tiene que estar constantemente trabajando para conseguirlo. Imagínense, claro, esto nos dice mucho del vicio capital en cuestión, pero también nos dice mucho de la sociedad en que vivimos, porque estamos todos así, quiero decir. La inquietud es la situación normal, no de la condición humana, porque la condición humana que es caduca y que necesita siempre pues, reponerse, pues por supuesto que lleva una cierta inquietud, pero no es esta. No en todas las épocas se vivió con esta inquietud que tenemos ahora, que nos genera trastornos de ansiedad, de estrés y cosas por el estilo, como vivimos hoy, porque es una sociedad toda construida sobre la avaricia, y que no es avaro, parece que no es serio, no se toma en serio las cosas, ¿no? Entonces, todas las instituciones, incluyendo aquellas de las que no se esperaría que se guiaran por estos principios, como instituciones que no son intrínsecamente económicas, colegios, universidades, etcétera, también se guían por estas congregaciones religiosas. Yo me acuerdo cuando
cuando apenas terminé de estudiar en la universidad y empecé dando clases en un colegio de religiosas, y yo a las monjas no las veía nunca, salvo la que me daba el cheque a fin de mes. La que me pagaba era la monja. Después el colegio lo llevaban laicos, y los profesores eran laicos, y bueno, buena gente, pero quiero decir, la monja era la que pagaba el cheque. Evidentemente esto muestra un desorden, pero que traduce esta actitud de inquietud que genera el dinero. El dinero nos inquieta cuando somos avaros, pero además a veces es muy difícil escapar a la avaricia, porque la sociedad en que vivimos, como la vanidad, por ejemplo, ¿no? Que ya hablamos de ella, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en la que el que no se alaba no puede conseguir hacer bienes tampoco. Por ejemplo, hay que hacer un currículum y uno tiene que estar alabándose y explicando todos sus logros, digamos, ¿no? Porque eso que pone no basta, hay que ensalzarlo, digamos, ¿no? Hay que explicar eso que nos hace, en qué nos hace especiales, ¿no? Y lo mismo sucede con el dinero. Si no entramos en la dinámica del tener, pues no... santo de mi devoción, porque no es santo, pero es un psicólogo que es Erich Fromm, muy famoso, muy leído en ambientes eclesiásticos también, pero porque es una especie de santo ateo, ¿no? Erich Fromm es un autor que él dice que no es que es ateo, pero que si fuera religioso sería budista, porque el budismo no tiene Dios. Bueno, esta es un poco la idea de Fromm, y además Fromm era neomarxista, venía de la escuela de Frankfurt. Después se pelea con Marcuse, pero viene de la escuela de Frankfurt. Después se vuelve para Marcuse demasiado conservador. Demasiado. Pero bueno, en fin, ahí está en esta línea, ¿no? Y además es neofreudiano, en fin. Esas son las fuentes de Fromm, ¿no? Pero Fromm tiene elementos aristotélicos también. Es una especie de aristotélico ateo en algunos puntos, y le ha robado un montón de ideas a Aristóteles. El arte de amar está lleno de ideas de Aristóteles. El amar consiste más en amar que en ser amado, y cosas de estas, ¿no? Bueno, en fin. La cuestión es que lo traigo aquí porque él, en una obra suya que se llama Ética y Psicoanálisis en castellano, en inglés se llama Man for Himself, el hombre para sí mismo. Ya se ve de qué va el libro, ¿no? Es decir, espiritualidad narcisista o egoísta, en todo caso, ¿no? Pero en ese libro describe una serie de personalidades, y pone dos que tienen que ver con algo con lo que estamos tratando. Una de ellas es la que él llama la personalidad acumulativa. La personalidad acumulativa es aquella que se caracteriza por el retener, en lo que decíamos el retener, ¿no? Que son esas personas que no les cuesta mucho desprenderse de sus riquezas y de cualquier cosa, dice Fromm, incluso del afecto, son parcos en el afecto, digamos. Cualquier cosa que sea el soltar, sienten que les empobrece la personalidad. Es la personalidad del coleccionista. Acumula, pero no puede soltar, digamos, ¿no? Personalidad de coleccionista. Este no es el cominero, sino es el coleccionista, que también es cominero, el coleccionista, pero en fin. Y bueno, este es un tipo de personalidad que tiende a coincidir con las personas obsesivas, digamos, en la descripción que hace Fromm. Pero él después describe otro tipo de personalidad que él dice que es la personalidad social de nuestro tiempo. Fromm tiene un concepto, bueno, más bien es carácter, la palabra que utiliza es carácter social. Fromm tiene un concepto que es el de carácter social, que dice que es el conjunto de rasgos de carácter comunes a las personas de una determinada sociedad o cultura. Las personas que pertenecen a una misma sociedad o cultura tienden a tener algunos rasgos en común, algunos diferentes, cada uno es diferente, pero hay unos rasgos que son comunes. Y él dice que en nuestras sociedades occidentales, capitalistas, dice él, marxista, neomarxista, hay también unos rasgos comunes que se sintetizan en lo que él llama la personalidad mercantil. La personalidad mercantil. ¿Qué es la personalidad mercantil? La personalidad mercantil es aquella personalidad, dice Fromm, que no se valora como teniendo un valor intrínseco, sino, o por sus capacidades reales, sino por su valor en el mercado de personalidades. Entonces, a este respecto, Fromm dice algunas cosas interesantes que para mí tienen que ver con este costado de la avaricia, que es el de
inquietud. Él dice, en la sociedad en que vivimos, incluso utiliza a veces la palabra avaricia, pero en la sociedad en que vivimos, las personas no valen por lo que saben o por sus habilidades, por su autoridad, diríamos, aquello en lo que son buenos, sino que valen por cómo los ven los demás. Y entonces, claro, todo el mundo tiene que hacer lo posible por hacer un buen marketing de sí mismo. Un buen marketing de sí mismo. Tiene que aprender a venderse. Este chico es bueno, pero no sabe venderse. Esto se escucha. Son expresiones que se escuchan. Y esto supone que esta persona es vista por los demás, pero termina siendo vista por sí mismo, no como alguien, como una persona, como alguien que tiene un valor intrínseco, sino como alguien que vale por lo que puede mostrar, por así decir, que muchas veces son cualidades que hoy se llaman soft skills, habilidades blandas, no sé si habéis oído esta expresión, pero en las universidades las enseñamos ahora, y que tienen que ver con qué: simpatía, empatía, capacidad de trabajo en equipo, bueno, y cosas de estas, ¿no? En fin, entonces, lo que saben, se supone, está también, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si no sabe nada, no. Pero sobre todo es cómo conseguirá venderse en el mercado de trabajo. Entonces, claro, aquí se suma, claro, la inquietud a una especie de falta de amor natural de sí mismo, normal de sí mismo, quiero decir, no de egoísmo, sino de un reconocimiento de sí mismo como persona, que vale por lo que es, por ser persona, y además valdrá por sus talentos, y sobre todo si los ha cultivado, pero no por lo que piensen los demás de mí. Fromm pone un ejemplo, no lo voy a leer, lo tengo por aquí el libro, pero no lo voy a leer, porque tampoco me interesa detenerme mucho más, pero dice, somos como bolsos puestos en el escaparate, que están buscando que alguien los compre, ¿no? Y entonces como si el bolso pudiera lavarse y atraer al que está fuera queriendo venderse. Entonces, claro, esta inquietud hoy en la sociedad en que vivimos se transforma también en una especie de necesidad de reconocimiento ajeno por la falta de valor propio. En el fondo, todos somos intercambiables, nadie es imprescindible, esto se dice mucho, cosa que no es verdad. Hay gente que si desaparece es imprescindible para esa institución, esa comunidad, y Dios suscitará a otro en algún futuro, pero esa persona es irreemplazable. No, quiero decir, lo que hacía no lo hace nadie más, y ya está. Porque es persona. En el fondo cada persona es irreemplazable, hasta que parece que tiene menos talento sin menos valor, porque hay algo que tiene que ver con la imagen de Dios en cada persona. Entonces, cada uno es irreemplazable, y hay gente que además por sus talentos que ha puesto Dios en él, pues es más irreemplazable si queremos. Bueno, entonces esto es la inquietud. La inquietud es esta situación en que vivimos nosotros ahora, porque vivimos en sociedades que han querido imitar los países calvinistas, en los que la predestinación se muestra por el éxito. Y bueno, ahora hemos querido ser lo que no éramos y ahora estamos metidos en la inquietud, tenemos ansiedad, tenemos estrés y además tenemos una baja valoración de nosotros mismos, aunque tengamos que vender que la tenemos muy alta. Esto es un poco la idea. Muy bien. La avaricia causa la inquietud en cuanto engendra la excesiva solicitud y preocupaciones vanas, pues el avaro no se ve harto del dinero, como leemos en Eclesiastés. Continúa Santo Tomás. Otro modo de considerar la avaricia es atendiendo al efecto exterior. Ahora, primero teníamos el afecto interior, ahora el efecto exterior. El efecto exterior. Y así, el avaro, en la adquisición de las riquezas, se sirve unas veces de la violencia y otras del engaño. Entonces, a veces el avaro consigue lo que quiere por la fuerza, violencia. Violencia aquí representa un vicio, violencia, el violento, digamos, el que tiene una disposición violenta. Y otras por el engaño. El engaño es una consecuencia de la avaricia. Y esto lo vivimos todos los días en el trabajo que le toca a cada uno, ¿no? Porque uno vende cosas con unas cualidades muchas veces que no es que nos tiene, pero muchas veces las tendrá cuando consigamos mejorar el producto, digamos, ¿no? No las tiene ahora, las tendrá. Y nuestra intención en 4 años esto lo va a tener. Bueno, si este engaño lo hace con palabras, tenemos la mentira. Es decir lo que no es, con palabras es mentira.
aunque sean 4 años, es mentira. Ahora mismo es mentira. Bueno, mentira. Esto si se usan palabras sin más. Y si lo apoya con un juramento, tenemos el perjurio. El perjurio es decir palabras a las que falsas a las que se agrega un juramento. Y si el engaño lo realiza con obras, ya no con palabras, sino con obras, tenemos el fraude, si se trata de cosas, y la traición, si se trata de las personas. Es decir, Santo Tomás dice, ordinariamente, la traición viene de la avaricia. Traicionamos al amigo por avaricia. Como aparece claro en el caso de Judas, que traicionó a Cristo por avaricia. Digamos, de hecho, casi todo lo que dice aquí se la aplica a Judas. Sobre todo lo dicho sobre la dureza del corazón y sobre la traición. Sobre este tema insiste mucho Casiano. Voy a leer un pasaje para que no nos quedemos tampoco sin ver algo de este autor. Sobre esto insiste mucho Casiano. Casiano pone varios ejemplos de la Sagrada Escritura en los que se aparecen ejemplos de avaricia, pero para él el ejemplo por excelencia es Judas. Entonces, fijaos. Dice así: considerada Judas, forma parte del colegio apostólico, pero no consiente en aplastar la cabeza de la serpiente alevosa. Ved entonces cómo le inyecta el veneno que le hará perecer. Llega a persuadirle a un crimen nefando, que venda por 30 monedas de plata al Redentor del mundo y autor de la salvación de los hombres. Y es evidente, jamás el desgraciado hubiese llegado a una traición tan infame si ese morbo pestilencial de la avaricia no hubiera inficionado su alma. Y más adelante dice: la muerte que Judas se dio a sí mismo por haber traicionado al Maestro, la recibieron estos por una mentira con que intentaban encubrir su ambición. ¿Qué parecido media aquí entre el crimen y el suplicio? En el primer caso es la traición que sigue inmediatamente a la avaricia, en el otro la falsedad. Allí se ve traicionada la verdad, aquí el pecado de la mentira proferida. Entonces, Judas es el caso en el que se concentran, digamos, varias de estas características que hemos mencionado aquí. Bueno, me queda muy poco tiempo, entonces vamos a pasar ya a lo que son los remedios, como hacemos siempre al final, los remedios contra la avaricia. Como siempre hay que considerar primero que nada la virtud contraria al vicio. La virtud contraria al vicio de la avaricia es la liberalidad, por la cual la persona tiene un ánimo interiormente dispuesto a desprenderse del dinero cuando esto es necesario, según la recta razón. Lo opuesto, por el otro lado, es la prodigalidad, como la del hijo pródigo, ¿no? Que gastó el dinero en prostitutas y demás, ¿no? Entonces, la prodigalidad. La virtud que está en el medio es la liberalidad. El tema es cómo se alcanza la liberalidad. Esta es la fundamental. Y entonces, estos autores espirituales, en general, señalan algunas cosas que son esenciales para entender esto. Y lo primero es que hay que atender a la causa de la avaricia. La causa de la avaricia es puesta en general en el temor a estar, pues, desprotegido ante las eventualidades de la vida. Porque el avaro acumula para, pues, si está enfermo, si le llega a faltar algo, si hay una catástrofe, llega una enfermedad, una peste, etc. Acumula en los graneros, ¿no? Entonces el avaro acumula para cuando vengan épocas peores. Y frente a esto, estos autores suelen poner justamente estas palabras de Jesús, los lirios del campo, etcétera, etcétera. No os afanéis, por ejemplo, escrito aquí, Mateo 6, que es donde está esto de los lirios del campo. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo que estos autores llaman el desprendimiento. Es decir, es necesario el espíritu, sino el real desprendimiento de las riquezas.
el efectivo desprendimiento de la riqueza se da por el voto de pobreza. De hecho, los 3 consejos evangélicos, que se traducen en los 3 votos, apuntan justamente a la triple concupiscencia. La soberbia de la vida se ve atacada por la obediencia. La concupiscencia de los ojos, que es la avaricia, por el voto de pobreza. Y el voto de castidad atiende a la concupiscencia de la carne. La triple concupiscencia tiene un triple remedio, que son los consejos evangélicos que nos alcanzan a todos como espíritu en espíritu, digamos, y a quienes hacen los votos en cuanto a su ejercicio efectivo. Entonces, el desprendimiento, el espíritu de desprendimiento es fundamental. Ahora bien, este desprendimiento es imposible como gesto puramente negativo, porque desprenderse es un gesto negativo, me deshago de las riquezas, ¿no? Si no está la atracción de otro bien. Skinner, el famoso psicólogo conductista, decía que los castigos son ineficaces en la educación. ¿Por qué? Porque él había experimentado con las palomas que no las podía condicionar con castigos. Pero bueno, la experiencia humana un poco más completa muestra que a veces castigar un poco viene bien, pero siempre y cuando uno muestre también una alternativa, un ideal, porque si no se muestra el ideal, el puro castigo o la pura represión no generan el desarrollo de una personalidad virtuosa. Y entonces en cuanto la persona se libera de la vigilancia, pues vuelve a la acción pecaminosa, digamos, o a lo que fuera, digamos que. Entonces, está el aspecto positivo, y por eso también estos autores insisten en la importancia de la limosna, que parece oponerse a esta dificultad del dar que tiene el avaro, pero en cuanto que la limosna es una expresión de la misericordia que depende de la caridad. Entonces, en el fondo siempre tenemos que recordar que las virtudes son organizadas por la virtud de la caridad, que es el amor a Dios por encima de todo y al prójimo, desde Dios. Entonces, la avaricia es incurable y sus consecuencias, la dureza, la inquietud, etcétera, si no se hace erradicar los medios curativos, empezando por el desprendimiento, en la caridad. Si no, el desprendimiento es puramente exterior, como el de estos religiosos que se habían desprendido, pero se habían desprendido para poder construirse su escalera y de mármol y todo esto, ¿no? Entonces, siempre está el orden como el pecado es amor desordenado, lo primero es el orden del amor. Y el orden del amor se estructura y se endereza desde la caridad. Bueno, se me ha acabado el tiempo, son -5, se me acabó el tiempo, por lo cual tenemos que acabar aquí. Entiendo que no hay preguntas desde casa o desde aquí, y por lo tanto vamos a acabar, que me han comentado aquí Alsina, que ahora no acabamos con la oración a San Miguel, sino con la oración a San José, que ha puesto el Papa Francisco en su último documento sobre el año de San José. No me la sé de memoria todavía, pero vamos a rezarla desde aquí. Si alguno de vosotros, no hay prisa, si alguno de vosotros quiere buscarla con el teléfono, está al final del documento, del documento del Papa sobre San José. El documento termina con una oración a San José, que es esta. Empiezo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Perdón que me quedo sentado, pero es que me tiene que dar la cámara. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.